Acá estamos. Hay en una parte, profe, es a donde dice que estas emociones, en el caso bueno, que habla también de estas corrientes cognitivistas y esta epistemología feminista, dice también por ahí en una parte del apunte, dice que las emociones pueden, además, bueno, que guían estos procesos de investigación, pueden llegar como a alentar o frustrar al investigador. Claro, claro. Y de tal modo que son entonces las emociones que van conduciendo un proceso de producción científica por un camino o por otro. Entonces son decisivos porque según los autores a los que ella hace referencia, pueden cumplir las emociones una función heurística. La heurística no es más que el plantearse cuáles son los caminos más óptimos para encontrar soluciones, ¿sí? O procedimientos. De hecho, en el texto, la autora cita a Sousa, y él dice que las emociones afectan el razonamiento, pero para bien. Claro. Afectan, a veces para bien, y a veces las emociones nos juegan en contra también, ¿no? Las emociones en un debate, por ejemplo, en un juicio por jurado, no sé, un juicio público, oral y público, me imagino que los que son abogados le deben plantear muchísimas emociones contradictorias que van desde el enojo hasta la necesidad de estar en calma y fingir emociones que no tienen. Entonces, todo eso puede ser, como decía, a favor o en contra, de tal modo que es tan importante, las emociones son tan importantes en el inicio, en el proceso, como en el producto final, digamos, es decir, cómo sale y cómo terminan aplicándose en tecnologías, conocimiento científico, ¿no? Entonces, por más que uno a veces le cueste tener el registro de las emociones, es decir, cuando digo registro de las emociones es ante la pregunta de, bueno, ¿qué siento? Me cuesta expresarlas, las tengo, algo tengo ahí, algo tengo. Y hay personas que son más propensas a tener emociones y ser emocionalmente más llevadas por un lado o para otro, y hay otras que son más serenas, son más estables, ¿no? Qué sé yo, cuando Jeremías pone nada, yo creo que algo hay, lo que pasa es que tampoco no es algo que sea un tipo tan emocional que, que tenga la voluntad de andar ventilando sus emociones. Pero es como que lo que Pérez Ranzans plantea, y acá vuelvo un poco al PowerPoint, como para que nos oriente, es que hay un primer preconcepto de que nosotros enfocamos nuestra atención como sujetos que hacen ciencia a partir de aquello que nos provoca cierta emoción. Es decir, a lo que no le enfocamos nada de atención es aquello que no nos mueve un pelo, por decir así, no nos dice nada. A eso directamente no le damos atención, no le prestamos ninguna atención. Claro, o sea, profe, en el texto, en un momento, habla de que las emociones delimitan el rango de información y lo que uno puede elegir y lo que va a realizar en realidad. Es como que de alguna manera también es importante para la autora las emociones en sí y todo lo que incluya delimitar los rangos en los que uno va a elegir o no algo.
según lo que Claro. yo entendí, ¿no? Sí, Pues tiene porque que ver ahí tiene también que mucho con las con creencias y lo cultural la también. creencia, lo cultural, pero en tanto un trasfondo. Acá uno podría encuadrar también muchos de estos planteos que ella está haciendo en lo que Padrón denomina las epistemologías de la percepción. Es decir, que está muy bien, por ejemplo, para los que venían trabajando la cuestión de las representaciones sociales, de la medicina, por ejemplo, ¿no? La epistemología de la percepción lo que plantean es que hace falta cuestionarnos cómo nuestra condición de sujetos de conocimiento no puede venir si no es también de acompañada de nuestra corporalidad y de nuestra emocionalidad. De tal modo que las emociones, como decía recién acá la compañera, hacen a aquello que yo selecciono de lo que percibo, de todo lo que percibo, selecciono algo, focalizo en algo. Y de todo eso que percibo, de esa infinitud de posibilidades que es la que me plantea la percepción, mi emocionalidad es la que me permite ponerle límites y decir, bueno, yo le voy a prestar atención a esto. Entonces, voy a investigar, voy a objetivar esto. Y la emocionalidad entonces cumple esa función de lo que Polanyi dice, la función selectiva. Indican aquello que tiene interés o relevancia para la ciencia. De tal modo que empieza por ahí. Y después tiene una función heurística en cuanto a que está en la base de todo el proceso de creación, descubrimiento e innovación. Entonces acá es como que plantean otros términos lo que ya veníamos planteando como el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación. Porque la función selectiva es eso que una vez puede tener como la experiencia de decir, bueno, de esta infinitud de posibilidades que se me abre con la cursada, supongamos, de los seminarios de la maestría, ¿qué es lo que emocionalmente me tira más? ¿Qué es lo que emocionalmente yo le estoy prestando atención? De tal modo que eso al que le estoy prestando atención cumple una función selectiva y es con lo que después hago un recorte de objeto de estudio. ¿Sí? Cuando ustedes les pidan plantear el tema, el problema de investigación y la hipótesis, lo que le están pidiendo es un recorte de objeto. ¿Sí? De todo eso posible, todo el mundo y su alrededor, bueno, esto. ¿Eh? Y esas son decisiones que uno toma desde ciertas emocionalidades también. Y esos matices, fíjense que esos matices que yo estoy diciendo son imposibles para una máquina. Una máquina no tiene una computadora me refiero, no tiene esa posibilidad o lo tiene, o es lo que están trabajando ahora los que investigan en inteligencia artificial, digamos. Básicamente es eso. Porque no tiene emocionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo suplir la emocionalidad en la inteligencia artificial? Ese es uno de los grandes problemas. Y en el desarrollo, por eso en la segunda parte del trabajo, Pérez Ronson dice, bueno, en el desarrollo de los procesos de investigación, una vez que uno ya tiene su objeto de investigación, cuando uno sigue la investigación, se encuentra con que uno puede, la misma realidad, el mismo objeto, el mismo estudio, le va llevando a uno a darse cuenta que tiene que hacer cambios paradigmáticos, en el mejor de los casos, o cambios de teorías, o cambios de planteo de hipótesis, porque encuentra que tiene que mejorar la hipótesis que se planteó originalmente. De tal modo que en el medio esos cambios siempre generan algún tipo de ansiedad. ¿Y por qué no? Una sensación de vacío. Es decir, porque hasta que yo estoy en la zona de confort con algo que ya conozco,
aventurarme a algo que no conozco y de lo que tengo cierta incertidumbre. En el medio hay un vacío. Ese vacío es que bueno, hay gente que lo puede llenar con otro tipo de percepciones, que puede ser de la comida, digamos, hasta otro tipo de emociones. Acá la posibilidad es que el científico tiene es que llene esos vacíos con nuevas conceptualizaciones lógicas. Esas horas de insomnio, esas horas de ansiedad, esas emocionalidades o esos intereses, las va llenando con eso, ¿no? Profe, Sí, trasladando eso un poco a la situación actual de incertidumbre, de emociones claro, tan sí. conflictivas que estamos, es decir, justamente lo que dice usted, es decir, muchos de nosotros las rellenamos a eso con comida. Sí, Muy tal poco cual. físico. Tenemos que hacer una estadística de cuánto hemos aumentado de peso en la cuarentena. Sería un buen trabajo de Un buen investigación. trabajo de Sí, campo, digo, un antes y un después, ¿no? De la cuarentena. ¿Por qué? Porque gestionamos los vacíos, cada cual los gestiona como puede, no como quiere. A veces como puede. Entonces, en psicología es muy interesante ver que los psicólogos siempre dicen, bueno, la gente a veces se enferma, ¿no? Porque no sabe gestionar esos vacíos, ¿eh? Que uno siempre va a encontrar en la vida, que va del lado de pasar desde lo que yo ya sé, con comodidad, supongamos ingeniería, mis prácticas profesionales, o cómo soy docente, a empezar a pensarme en la incertidumbre de algo que no sé. Tengo que preparar, no sé, clases virtuales, o tengo que ensayar cómo hago una entrevista y cómo registro las emociones de mi interlocutor, porque eso es clave en una entrevista. ¿Sí? Cómo percibo la mirada, la gestualidad, los tonos de voz del interlocutor en una entrevista. ¿No? Sí, profe, yo había visto, bueno, además del apunte en un video, trataba de buscar porque era como que daba mucha vuelta y iban y venían los autores. Como después vi un video, pero ahí habla de cómo el docente también trabaja con las emociones en el aula, por ejemplo, en los momentos de una clase, desde el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase, que si en el inicio de la clase no motiva a los estudiantes con algo que los emocione, y capte esa atención, va a ser muy difícil llegar a ellos. En cambio, dice que si logra captar esa atención, el estudiante se va a motivar, incluso se va a ir motivado a su casa a buscar material para seguir investigando sobre ese tema. Se dan cuenta que la emocionalidad, no solamente en los procesos acá estamos hablando de los procesos de investigación científica que tienen siempre como el halo más racional, si se quiere. Pero en la docencia mucho más. Y entonces vamos ahí a la cuestión, por ejemplo, tan tradicional como es la mayéutica socrática. Cuando un docente a vos te cuestiona, a veces te hace preguntas que te desestructuran, mueve emociones que pueden ser desde la rabia hasta el decir, bueno, a ver, ¿de qué está hablando este docente? La curiosidad, el asombro, y entonces mueve el pensamiento. Y esto es tan antiguo como Sócrates. ¿No? No es que estamos hablando tampoco algo tan distinto, ¿no? Y acá es donde entran lo que decían recién las cuestiones de las referencias culturales, ¿no? El rasgo central de la emoción es ante alterar nuestra experiencia del entorno, transformando nuestra forma de ver el mundo y de estar en él. Porque nos hace más tolerable el mundo, como lo hace tan tolerable como lo hace la magia y el pensamiento mágico, y las creencias mágicas o las creencias religiosas,
pero también nos hacen caer en la posibilidad de la manipulación y hasta del autoengaño, es decir, bueno, contarse a sí mismo los cuentos tranquilizadores, para elaborar ese vacío, para elaborar la angustia, ¿sí? Entonces, justamente la gran tarea de la terapia psicoanalítica o la terapia de la psicología es revelarle al paciente aquello que está siendo motivo de autoengaño, digamos. A ver, usted le está, no sé, qué sé yo, usted está comiendo demasiado, tiene una adicción por el cigarrillo, pero en realidad tiene que elaborar otro problema que es más inconsciente, porque está autoengañando por otra cosa. Eso es básicamente lo que uno hace en la psicoterapia. Y entonces, en la producción de conocimiento científico esto también se juega. Esto también se juega, y esto también se juega en algo que no siempre es tan atendido y que los sociólogos, por ejemplo, de la epistemología, que Padrón refiere como la epistemología de la sociología del conocimiento, hablan de la simetría explicativa. ¿Por qué? Porque, y lo pongo como ejemplo así, ¿no? Si alguien si alguien, por ejemplo, desde su formación científica y técnica, va encontrando que desmitifica el mundo, es decir, bueno, es decir, ya no encuentra las explicaciones en los mitos y creencias populares acerca de cómo es el origen de las cosas y cómo se comportan las cosas. Ya la sequía, supongamos, no es obra del duende o de lo que sea. O el mal que estoy sufriendo no es obra de tal o cual entidad espiritual o demoníaca. Cuando desmitifico todo eso, lo que sí necesito es encontrar explicaciones alternativas y que ya tengo que empezar. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin explicarnos el fundamento de algunas cosas. Porque opera ahí lo que se llama en las epistemologías de la sociología del conocimiento, los mecanismos o los procedimientos de la simetría. ¿Qué significa esto? Que el científico en el laboratorio es racional, y cuando sale del laboratorio y va a su familia, y va a su casa, y va a su trabajo, opera más o menos con la misma racionalidad con la que operó en el laboratorio. Esa es la simetría. De tal modo que un ingeniero que está haciendo una investigación en materiales, o alguien que está haciendo su investigación en ciencias de los más naturales, hay cosas que después en su vida cotidiana se va aplicando la misma racionalidad que la que aplicó en el laboratorio, o mejor, la misma racionalidad que tiene en su propia vida cotidiana es la que aplica en el laboratorio. Y tiene que encontrar cierta simetría entre un espacio y otro. No pueden ser dos mundos distintos, porque vivimos en un solo mundo. Entonces los sujetos necesitamos elaborar esas simetrías, y si no los elaboramos, sufrimos algún tipo de estrés, de angustia. ¿Sí? Entonces, hay como, si se quiere, hay como un cierto malestar de los científicos que difícilmente lo entiende otro que no es científico. Y es que, ¿cómo te vas a quedar con insomnio? ¿O cómo no vas a poder dormir? ¿O cómo no vas a poder, no sé, salir a un asado o a disfrutar de la vida si no te sale un problema de matemáticas, si no te sale un problema de laboratorio, si no te sale la escritura de la tesis? Y te pasa, y no lo entiende otro que no está metido en ese tema. ¿Sí? Por eso es como decía Bourdieu, haciendo referencia a esto de al juego, que la ciencia es un juego serio,
que nadie entre al juego de los matemáticos si no está dispuesto a morir por un teorema. Es un poco lo que se juega en esto, ¿no? De decir, bueno, hay ciertas emocionalidades que se juegan en ese lugar, que difícilmente la entiende otro que no está metido en el juego. Que es más, que no cree en ese juego. Profe, Sí. ahí justo de lo que está diciendo usted, en el párrafo también, Polanyi dice que después de haber hecho un descubrimiento, nunca volveré a ver el mundo como antes. Entonces, está en juego muchas cosas. Tal cual. Cuando tal uno cual. cuando uno empieza a investigar, empiezan Sí. muchas cosas Sí. a ponerse A en ponerse en juego. juego en la vida personal, en la vida afectiva, en la vida emocional, todo. De tal modo que el mismo Thomas Kuhn habla de esto que vos estás diciendo, como lo asimila o le encuentra como cierta semejanza a las que serían las conversiones religiosas. Es decir, alguien que pasó, supongamos, del judaísmo al cristianismo. Es porque en el medio hubo un vacío, un vacío y una transformación de la visión del mundo que es equiparable a las conversiones religiosas. No dice que sea lo mismo. Lo que dice, yo no puedo ver el mundo de la misma manera. Y es así, quien va desmitificando, quien va como conociendo el mundo en términos más científicos, más racionales, más previsibles. Y bueno, sí, también va también encontrándole o no un lugar a las explicaciones religiosas que hasta ese momento iba creyendo, sosteniendo, ¿no? En resumen, dice, ¿no? Las emociones delimitan el rango de la información, esta cita que vos habías mencionado al principio, que el organismo, un ser vivo, tomará en consideración. Y esto se juega en las emociones de un animal. Por ejemplo, el animal que se asusta porque viene un predador, se le juegan las mismas emociones que nosotros tenemos en la situación de examen, en la situación de tener que entrar a la mesa de examen. Es como decir, bueno, la cabra cuando se asusta, si aparece un rugido de un león, bueno, es más o menos cuando nosotros empezamos a sentir la ansiedad de que tenemos que entrar al examen, o los alumnos, ¿no? Un organismo tomará en consideración las inferencias que de hecho realizará de entre un infinito potencial, porque la cabra o yo puedo paralizarme, puedo defenderme, o puedo elaborar cosas nuevas, y el conjunto de opciones vivas entre las cuales elegirá. Es decir, el conjunto de procedimientos o caminos, la heurística de solución de problemas que puedo elegir. Si elijo pararme ante el miedo por un predador, y bueno, lo más posible es que me coman, ¿no? Pero si elijo encontrar el mejor camino para verme libre del predador, encontrando soluciones alternativas, y bueno, lo más posible es que sobreviva, ¿no? Y bueno, un poco de algún modo, no sé si son fanáticos de las series o de las películas, pero casi es como esa película que comienzan los Juegos del Hambre. Bueno, a veces pasa un poco. Las cátedras son un poco eso, ¿no? Uno plantea las reglas de juego, plantea todo, y los exámenes, el trabajo final, y bueno, después empieza que comiencen los Juegos del Hambre, ¿no? Porque acá es que sobrevive el mejor, digamos. Yo un poco trato de hacerlo un poco más pasable todas estas cosas que son bastante abstractas. Bueno, entonces, como digo, a veces se plantean estas cuestiones como más motivacionales, la fuerza de las motivaciones, que son más conceptos de la psicología, ¿no? Y acá, como para no ir tanto,
Si quieren, los que lo han leído, me pueden decir qué entiende acá por esto o aquello. En suma, dice, la construcción de una epistemología que necesitamos encontrar cuando consideramos las emociones en la producción de conocimiento científico, es decir, las emociones epistémicas, la construcción de una epistemología que incluya las emociones como constitutivas del proceso de conocer y por ende que reconozca la ineludible dimensión afectiva de la racionalidad, es un tema que apenas comienza, porque muchas veces ha sido soslayado por la misma filosofía o las ciencias. ¿Sí? Y que las emociones nos indican qué es lo que importa, las convicciones como la duda, la curiosidad, la sorpresa, son ese tipo de emociones epistémicas. Y acá es donde yo hago algunas preguntas que podrían ayudar a desencadenar algunas compartidas ahora, algunos diálogos, debates, que es, ¿cuáles son las emociones epistémicas que han experimentado en su formación de grado, en su proyecto de investigación, o en sus instituciones de educación y de investigación científica? ¿O qué función epistémica han cumplido en su propia producción de conocimiento? Y cuando digo función epistémica estoy hablando no de cualquier emoción, sino de la atención, de la selección, de la construcción de objetos de estudio, de las evaluaciones racionales, o la propiedad o la pertinencia de los argumentos en un debate, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, los escucho. Ahora, es un poco gestionar las emociones a través de la pantalla, pero más o menos. Tomando un mate. ¿Qué me dicen a partir de esta lectura, de estos ejemplos, de estos conceptos, o qué interrogantes les quedan? Sí, un poco, yo comparto un poco esto de las emociones, de ese que, o sea, se cambió también en la neurociencia, se cambió la visión en el sentido de que dice que somos, ya no somos, no se lo ve de que somos seres racionales que tienen emociones, sino que somos seres emocionales que razonan. Que a veces Entonces, razonamos, digamos. como, o sea, que le dan más importancia, digamos, a la parte emocional. A partir de la emoción surge lo otro. Claro, Y entonces estoy de acuerdo que las emociones juegan un papel importante y nos hacen, en base también a la experiencia, elegir un camino a otro, las tomas de decisiones, qué cosas son más afines o qué cosas rechazamos. Por lo tanto, yo creo que a veces los desafíos para unos generan miedo, para otros generan adrenalina, por ejemplo, en mi caso, en la elección de una carrera, realmente me generaba, eh, qué sé yo soy una generación donde casi todos íbamos a estudiar a Córdoba, entonces generaba mucha expectativa, mucho desafío, porque además de ir a estudiar, era ir a vivir a otra provincia, una ciudad grande, entonces, digamos, eh, había uno mezclaba muchos tipos de emociones, miedo, el eh, desarraigo, la miedo, sí. desarraigo, exactamente, el miedo con la necesidad de estar contento, porque era también uno lograba independencia, se iba de la casa de los padres a vivir solo, También, claro. o La sea, adrenalina de empezar a vivir solo o con amigos y todo eso. exactamente, y jugaba todo eso que uno lo capitalizaban estudiando mucho, o sea, diciendo, bueno, ya que estoy acá, el esfuerzo de los padres, todo, estudio mucho, y otros, digamos, no lo capitalizaban y era fiesta todos los días, digamos, pero bueno, era el sentido de estar solo y de poder independizarse también, pero yo creo que todo eso también influye o no influyó en, digamos, en la manera de
de transcurrir la carrera, ¿no es cierto? Sí, Darío. Gracias. Profesor, me gustaría saber cómo, porque yo en realidad no leí el texto, pero cómo ve la autora el tema de las emociones cuando existen límites, ¿no? Porque supongamos que uno está predispuesto a emociones positivas, a tener emociones positivas, y más que todo por ahí cuando elige una formación o la de grado o lo que sea, y cuando existen límites desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social o institucional. Supongamos, yo en mi formación de grado estudié abogacía, pero si yo hubiera tenido otras oportunidades de haberme ido a otro lado, haber estudiado otra cosa, quizás hubiera estudiado otra carrera. Pero a mí, o sea, esa limitación no me la impuse yo mismo, me la impuso, digamos, la sociedad. El contexto. Claro, el contexto, digamos. Sí, sí. No, la autora ofrece, sí, quienes lo han leído, si quieren responder, también pueden ayudar. Justo le iba a contestar a Rodrigo lo que preguntó, lo que yo había leído lo de la autora. En realidad eso digo, la autora, lo que yo entendí, hace referencia a que hay muchas emociones que, por supuesto, en el transcurso de la vida uno las puede exteriorizar y las puede de algún modo, digamos, suplir, como dijo usted, en esos vacíos, es decir, sentir esa sensación de que, bueno, yo quería estudiar otra cosa, quería hacer esto, pero de algún modo uno toma uno de los dos caminos, que es en este caso lo que dice Rodrigo, o logro, digamos, salir de ese estado emocional. En este caso él logró estudiar algo, porque de algún modo lo estudió, le gusta y lo lleva al cabo, supongo, porque cada uno cuando elige una profesión de algún modo es porque lo eligió con una motivación de emoción, y si no, queda la frustración. Por eso es lo que dice que hay muchas emociones, o te llevan a caerte, digo, a frustrarte y entra la depresión, o pueden hasta llegar hasta patologías psiquiátricas, o no, o uno se puede superar, que es lo que yo entendí que dice la autora. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Hay como una cuestión que no porque resuelva lo que está planteando Rodrigo, porque lo que plantea Rodrigo tiene que ver más con las condiciones socioculturales, supongamos, de alternativas de estudio, supongamos, ¿no? Que eso es algo que no se puede resolver desde el sujeto. Lo que plantea es que, como dice ella, y como decía también un poco Darío, lo importante es, no es tanto que yo pueda resolver el contexto, sino que yo tenga primero que registrar qué es lo que siento, porque ese registro de cuáles son mis emociones, es a partir de ahí es que yo voy a empezar a construir algo. De tal modo que hoy la UNESCO, por ejemplo, plantea como un objetivo prioritario en la educación de todos los niveles, la educación emocional. Educación emocional. ¿Por qué? Porque no estamos tan acostumbrados a hablar de nuestras emociones. ¿Sí? De tal modo que las emociones no están ni bien ni mal. Las emociones no están ni bien ni mal. Hay que sacarse la cabeza de eso. Lo que va a estar bien o mal es qué es lo que haga yo con las emociones. ¿Sí? Dicen que, por ejemplo, en la actualidad dice que no hay que decir, por ejemplo, a los hijos cómo te fue, sino que hay que decirle cómo te sentiste hoy. Dice, porque cambia, lo hace pensar desde la emoción y no desde que cumpliste o no un objetivo. Uno le dice cómo te fue, uno le habla desde cumpliste o no la expectativa de que tenía el docente sobre vos. Ahora, cuando uno le dice, che, ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? Cambia. Ya le pregunto de lo que sintió, digamos. O sea, son pequeños detalles que hacen que uno es el nuevo paradigma, digamos, de enfocarse en eso, en las emociones. O sea, como habla usted de la emocionalidad, y que no tiene que ver con, cuando dice uno, la educación emocional no tiene que ver con evitar toda frustración, porque también seríamos inhumanos si vivimos evitando toda frustración, porque frustraciones siempre vamos a tener en la vida,
sino que qué hacemos con eso. Y ahí está la cuestión de el paso, digamos, de la emocionalidad y del registro de las emociones a la dimensión más ética, que es la pregunta ya, bueno, me hago cargo de mis emociones, y qué hago con lo que siento, hasta las dimensiones más políticas, es decir, con lo que yo tengo como opciones más de empatía o de algún modo de adhesión con otros, voy construyendo un proyecto de vida que tiene que ver con las cuestiones más políticas, ¿no? Y fíjense entonces que son como niveles que uno puede ir como planteándose a la hora también de la educación y de la docencia y de la producción científica. De tal modo que en ese sentido las dimensiones emocionales afectivas son como ese núcleo desde el cual uno tiene que tomar primero como el cimiento, el registro. Y a partir de eso empezar a plantearse las cuestiones más éticas de, por ejemplo, bueno, cómo elaboro las alternativas, cómo elaboro o las frustraciones de tal o cuales alternativas, o la frustración que la realidad siempre me impone, porque la realidad siempre tiene su cuota de frustraciones, de tal modo que uno puede entonces plantearse a mediano y largo plazo también las opciones más éticas y políticas, ¿no? En torno a las opciones de vida, proyectos de vida, que tienen otro. A veces estamos acostumbrados más a plantearlo en términos más voluntaristas o racionalistas. Es decir, voluntaristas en cuanto a decir, bueno, ese voluntarismo de autoayuda que no ayuda mucho tampoco, porque, bueno, cumplí tus sueños, vos podés, y nada, niega un poco realidades a veces, ¿no? Ahí en una parte dice que las emociones son controladoras de la atención, dice, y la relevancia de la información, y también que lleva a lo que es la búsqueda del investigador, pero que hasta incluso pueden llegar a ser manipuladoras, Claro. en un sentido ya sea, bueno, negativo o positivo, de lo que es como que juegan, como que no son tan objetivos. Yo lo pienso que es como que no es tan objetivo, sino que hasta llega a jugar con la subjetividad de quien Sí. investiga. Y tanto es así que hoy por hoy es un gran tema, por ejemplo, en investigación, no solamente en educación, sino en comunicación social, por ejemplo. Es ineludible plantearse todo lo que se juega en de emocionalidad en las redes sociales, en el periodismo, en las ciencias de la comunicación, porque no se trata ya, como vos decís, de suponer que los otros tienen una objetividad en lo que plantean, sino que a veces lo que hacen es provocar para manejar tus emociones hacia un lado o hacia otro. Supongamos en las elecciones políticas, ¿no? La manipulación política, a través de las redes sociales o de la construcción de las representaciones sociales de un candidato, que se juega en torno a un candidato, supongamos. Hay como toda una construcción, un diseño comunicacional. Y uno, bueno, ahí puede tener o no mucho de todos los que están en publicidad saben, este es el pan de cada día, digamos, cómo manejar las emociones del otro. ¿Sí? Desde el pánico, por ejemplo, de la pandemia, que de las campañas que tienen su eficiencia positiva, es decir, bueno, a ver, que vos te digan, che, si no te quedas en casa o matás a otro, te vas a morir, y hacerlo con mensajes